Buenas noches. En el Senado, el bloque opositor hizo hoy el vacío al PRI, que había convocado a reunión de la Junta de Coordinación Política para tratar de destrabar el conflicto que provocó la destitución de Santiago Nieto como fiscal en la FEPADE. El exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, se declaró ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales inocente y dice que no tiene ninguna responsabilidad en el caso del supuesto financiamiento de Odebrecht a la campaña del PRI en el 2012. En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, Emilio Azcárraga Gallán anunció que dejará el cargo de CEO de Grupo Televisa, puesto que había venido ostentando durante los últimos 20 años. Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea, presenta La Ciudad y el Mundo con Ignacio Lozano. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Qué gusto saludarle a través de la señal de Ciudad TV. Yo soy Nacho Lozano y esta es la edición Noche de la Ciudad y el Mundo que conduzco con Lupita García Girón. ¿Cómo estás, Lupita? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Los saludo con gusto y les comento que Disney Channel contará con un personaje principal de gay. Esto es la segunda temporada de la serie Andy Mack que estamos viendo en estos momentos en la pantalla, una historia sobre jóvenes que van descubriendo quiénes son. Cabe destacar que no es el primer acercamiento de Disney Channel con el colectivo lésbico gay, pero sí es la primera vez que muestra el proceso del autodescubrimiento y aceptación de una orientación sexual en uno de sus personajes. Estamos en el 21.2, déjeme contarle lo que sucedió el día de hoy. Senadores de oposición rechazaron que se esté negociando con el gobierno federal un intercambio de fiscalías. De ninguna manera vamos a entrar a un tianguis, a un intercambio de posiciones que solo den certeza al gobierno en la ruta que está trazada. El PAN en la Cámara de Diputados demandó al gobierno federal que muestre disposición y reconozca que fue un error haber removido al fiscal de la FEPADE, Santiago Nieto. Al declarar ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, dijo ser inocente y no tener ninguna responsabilidad en el caso del supuesto financiamiento de Odebrecht a la campaña presidencial del PRI en el 2012. Nomás oí la imputación del PRD, la negamos y nos comprometimos a venir a revisar la carpeta tomo por tomo. Entre críticas de la oposición sobre la conducción económica del país, las comisiones de Hacienda y Estudios Legislativos del Senado aprobaron el día de hoy la Ley de Ingresos 2018. El dictamen ya se discute en el Pleno. El general de Brigada de Justicia Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, Alejandro Ramos, llamó a expedir una ley que dé certeza y brinde garantías a las labores de seguridad que realizan las Fuerzas Armadas. Los militares estamos ahí porque a lo mejor en algún momento nadie estaba combatiendo el tema o conteniendo el tema de los efectos de la delincuencia. Y entonces, al no haber unas estructuras adecuadas, pues entramos nosotros en forma subsidiaria. Detienen agentes federales en un fraccionamiento de Santa Fe a Víctor Manuel Félix Beltrán, alias el Vic, identificado como principal operador financiero de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. Estados Unidos de América, el gobierno de aquel país, busca su extradición para juzgarlo por tráfico de heroína. Familiares de reos del penal Nesa Bordo difundieron este video que muestra la política de terror que ejerce hacia otros internos Luis Fernando Arias, el Tatos, procesado por secuestro, extorsión y homicidio.
Por el delito de homicidio fue detenido el director responsable de obra y propietario del inmueble que colapsó en Zapata 56 en la delegación Benito Juárez de la Ciudad de México tras los terremotos de septiembre. El Papa Francisco saludó a los niños damnificados por los terremotos del mes pasado durante una transmisión vía satélite en la que los menores se quedaron sin casa, según le dijeron al Papa, y recibieron el mensaje de aliento del líder de la Iglesia Católica, quien también sostuvo un enlace con reclusas del penal de Morelos. Por la contingencia de los terremotos del mes pasado, la Asamblea Legislativa aprobó una reforma a la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la ciudad, la cual alarga el plazo para comprometer recursos en obras y otros rubros. El Consejo de la Judicatura Federal sancionó con más de 109 millones de pesos e inhabilitó 10 años a una empresa constructora que presentó documentos falsos para participar en un proceso licitatorio y obtener la adjudicación de un contrato en Nayarit. La PGR confirmó que ya fueron aseguradas las cuentas bancarias ligadas a la presunta red de lavado de dinero que involucra al Partido del Trabajo. Y recuerden que el próximo domingo termina el horario de verano, así que desde el sábado habrá que atrasar una hora el reloj. En la Unión Americana, una niña de 10 años con parálisis cerebral fue detenida en Texas por autoridades migratorias. Esto luego de que pasara por un punto de control de la patrulla fronteriza mientras era trasladada en una ambulancia para ser operada de emergencia. Donald Trump declaró una emergencia de salud pública por la crisis de opioides ante la creciente epidemia del uso de drogas en la Unión Americana. Dijo que el muro de la frontera con México va a ayudar a reducir el problema, así como no. El presidente catalán, Carles Puigdemont, descartó convocar a elecciones regionales y pidió al Parlamento analizar la respuesta que darán a la intención de España de intervenir en la autonomía de Cataluña. Es decir, le pasó la bolita, la papa caliente, a los legisladores allá en Cataluña. Ahora vamos a los detalles. El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, compareció ante la FEPADE, dijo que es inocente. Absolutamente inocente y libre de todo cargo se declara el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, al acudir a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales FEPADE. Su abogado, Javier Coello Trejo, dio a conocer lo anterior luego de acompañar a su cliente, quien fue citado por la FEPADE para hacer frente a la investigación en su contra por el caso de Brecht, la cual está conformada por 14 tomos. Nomás oí la imputación del PRD, la negamos y nos comprometimos a venir a revisar la carpeta tomo por tomo. ¿Van a tener acceso libre a la carpeta? No puedo decirle, bueno, lo que mi cliente dijo es que es absolutamente inocente y niega todos los hechos que le imputa el PRD. Es todo. El abogado del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, aseguró que su cliente estará presente en las siguientes diligencias, aunque no dio a conocer detalles como fechas u horarios. En la ciudad y el mundo, Alejandro Alfaro. Mientras tanto, la crisis en el Senado se agudiza por una posible negociación de cambio entre fiscales. Es falso que se esté negociando con el gobierno federal un intercambio de fiscalías, señalaron los coordinadores del PAN, PRD y PT Morena en el Senado de la República. Lo anterior luego de que se rumorara que en el marco de la discusión sobre el futuro de Santiago Nieto en la FEPADE, los grupos de oposición nombran a los titulares de las fiscalías especializadas en materia de delitos electorales y anticorrupción a cambio de que el PRI imponga al nuevo fiscal general de la República. De ninguna manera vamos a entrar a un tianguis, a un intercambio de posiciones que solo den certeza al gobierno en la ruta que está trazada. Aquí hay procedimientos claros que nosotros vamos a seguir para hacer elecciones que contribuyan al proceso democrático de nuestro país.
El coordinador del PRD, Luis Sánchez, también descartó la posibilidad de un acuerdo, tras asegurar que la oposición insistirá en que se realice una reforma constitucional para garantizar fiscalías autónomas e independientes. Por supuesto que no estamos pensando en una negociación de ese tipo. Está pendiente el análisis de las iniciativas para modificar el artículo 102, señaló. Por su parte, Manuel Bartlett, coordinador de la bancada PT Morena, descartó la posibilidad de negociar esas posiciones, aunque adelantó que es probable que en un esquema de ese tipo su grupo quedaría marginado del reparto. En conferencia de prensa, el bloque opositor aseguró que no se permitirá una sesión para votar el futuro de Nieto Castillo mientras el PRI no ceda en la discusión sobre el voto abierto. En La Ciudad y el Mundo, Elia Almanza. A pesar de la incertidumbre política que se vive en la Cámara Alta por el futuro de Santiago Nieto, el Consejo Nacional de Agrupaciones Políticas exigió la autonomía y ciudadanización de la Fiscalía Especial para la atención de delitos electorales. Estas agrupaciones políticas acusaron al PRI de intentar ser juez y parte en 2018 para imponer su decisión en la FEPADE. La organización Dignidad Nacional reprochó que en el país las instituciones encargadas de la procuración e impartición de justicia se utilicen con fines políticos para hostigar a la oposición. Y el proyecto de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018 fue aprobado con el voto dividido del PAN y sin la representación del PRD. Las Comisiones Unidas de Hacienda y Estudios Legislativos del Senado de la República lo aprobaron así. Los votos en contra fueron de los senadores del Partido del Trabajo, sobre todo de los que antes estaban en la fracción parlamentaria del PRD, partido que no tuvo ni un voto por carecer de legislador. El blanquiazul también emitió su voto dividido, pues mientras los senadores integrantes de la Comisión de Hacienda se pronunciaron a favor, hubo un voto en contra de José Luis Romero Hicks de la Comisión de Estudios Legislativos. La Comisión de Responsabilidades del Congreso será quien decida si el panista Mario Anguiano se suma o no a la lista de exmandatarios estatales acusados de corrupción. Sí, uno más. Mario Anguiano, exgobernador de Colima por parte del PRI, podría ser sancionado con 2 multas más 2 inhabilitaciones para ocupar cargos públicos por un lapso de entre 9 y 14 años, lo cual lo convertiría en uno más de la lista de exmandatarios estatales señalados por actos de corrupción y cometer abusos contra el erario de sus entidades. El Congreso de Colima propuso sanciones por 170.436.609 pesos al exmandatario y a 13 exfuncionarios más que presuntamente desviaron más de 1.800 millones de pesos basados en la revisión de las cuentas públicas de 2013, 2014 y hasta el 31 de agosto de 2015. En su dictamen turnado a la Comisión de Responsabilidades se proponen sanciones resarcitorias por más de 79 millones de pesos para 9 personas morales que fueron proveedoras de productos y servicios en el periodo de revisión excepcional solicitado por los diputados de la 57 legislatura en 2015. La petición al órgano superior de auditoría y fiscalización gubernamentales para auditar al Ejecutivo de Colima por los presuntos desvíos de fondos del presupuesto de egresos del Estado para los ejercicios fiscales antes mencionados, así como la presunta simulación de reintegros a fondos federales de los ejercicios fiscales 2014, 2013 y anteriores. La Comisión de Responsabilidades deberá citar a todos los exfuncionarios implicados en las presuntas irregularidades y en caso de comprobárseles las acusaciones, el Congreso turnará los casos al Poder Judicial del Estado. Y precisamente el presidente de esta comisión, el diputado panista Riul Rivera, recordó que hay 2 casos más contra Anguiano Moreno que están detenidos debido a varios recursos de amparo que promovió el exmandatario y será hasta que se resuelvan cuando se pueda proceder a sancionarlo por las anteriores auditorías practicadas. En La Ciudad y el Mundo, Lupita García Girón. Por el presunto delito de lavado de dinero, un juez federal concedió a la Procuraduría General de la República una orden de aprehensión en contra de María Guadalupe Rodríguez, esposa del actual líder nacional del Partido del Trabajo, Alberto Anaya. La investigación de la PGR inició luego de que en 2010 la Unidad de Inteligencia Financiera determinó que el líder del Partido del Trabajo en Aguascalientes, Héctor Quirós García, es coautor de una red de lavado de dinero liderada por Rodríguez Martínez, esposa del actual dirigente nacional del PT. Expertos piden modernizar las políticas de seguridad para que éstas atiendan la realidad de nuestro país.
probablemente estaremos en las calles muchos años más y para ello necesitamos una ley que nos dé certezas de actuación y garantías en las labores que estamos desempeñando en materia de seguridad pública, señaló el general de Brigada de Justicia Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, Alejandro Ramos. Durante su participación en la mesa de debate Ley de Seguridad Interior, en el marco de la Conferencia Internacional Seguridad, Democracia y Derechos Humanos, la Vía Civil, el funcionario indicó que si las Fuerzas Armadas están en las calles es por la debilidad de las instituciones civiles. Los militares estamos ahí porque a lo mejor en algún momento nadie estaba combatiendo el tema o conteniendo el tema de los efectos de la delincuencia. Y entonces, al no haber unas estructuras adecuadas, pues entramos nosotros en forma subsidiaria porque era lo que estaba a la mano. Que desde el centro siempre está este reclamo de que están las Fuerzas Armadas haciendo estas labores, pero en los lugares donde están los delincuentes apoderados de todo, está el reclamo social de que no nos retiremos, porque si nos retiramos no hay nada, ¿no? Entonces, yo creo que es injusto, no es adecuado que sigamos en esta tarea si se pronostica que muchos años más, sin que se genere el marco claro de qué estamos haciendo ahí. Si van a decir, van a hacer presencia nada más, bueno, pero y si al hacer presencia salen las señoras indígenas con palos a golpear al soldado, ¿qué va a hacer el soldado? En su oportunidad, el Ombudsman Nacional, Luis Raúl González Pérez, advirtió que un nuevo marco jurídico por sí solo no evitará que se sigan violando los derechos de las personas. Pero más importante será el pensar en que la interacción con la población debe estar encauzada a través de un mando civil. Otro presupuesto básico en el respeto, cualquier modelo, cualquier ley de seguridad nacional, seguridad interna, seguridad pública, no puede estar ajeno al respeto de los derechos humanos. Por su parte, el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Pedro Salazar, advirtió sobre la urgencia de modernizar la Procuración de Justicia para que ésta atienda la realidad institucional y la gravedad de crisis en la que estamos inmersos. La Procuración Civil de Justicia, que además tiene que ver con el tema de este foro, la Procuración Civil Nacional de Justicia, que tiene que ver, se lo dice muy bien Luis Raúl, con una visión sistémica, con una visión de modelo, no como una pieza aislada. No que sea banal, pero discutir los nombres de quiénes son los fiscales es intrascendente cuando no tienes el diseño institucional adecuado para que opere de manera adecuada la Fiscalía. En la Ciudad del Mundo, Elia Almanza. Pausa y regreso.